Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal, al canal de Gymnos. Y en este vídeo vamos a comenzar a tratar un tema muy interesante que afecta a la vida de muchísima gente y que por desgracia no tiene un manejo o no tiene una gestión satisfactoria para la mayoría de nosotros como personas, como ciudadanos, que es el tema del dolor. El vivir de la manera menos dolorosa posible a nivel físico, me estoy refiriendo. Entonces te voy a contar lo que me encuentro yo en mi día a día aquí trabajando con la gente en el centro. Bueno, como sabrás, si has llegado de sopetón aquí a este vídeo y no me conoces, yo trabajo como preparador físico, como entrenador, como coach, como lo quieras llamar. Y trato día a día con mucha gente de todos los rangos de edades en los que una de las cuestiones más usuales es, mira, vengo porque tengo dolor, normalmente siempre suele ser tengo dolor de espalda, aunque también es dolor de hombro, dolor de rodilla, esto pícalo al dolor que tú quieras, de la zona corporal que tú quieras. Y me han dicho que tengo que hacer ejercicio, que tengo que reforzar. Entonces ya empezamos mal. Normalmente quien suele recomendar esto es un profesional de la salud al que se le da cierta autoridad, pero que a nivel práctico no tiene demasiada experiencia en el manejo ni de su propio dolor ni en el manejo del dolor de los demás, a no ser que sea dar algún tipo de fármaco que alivie temporalmente el dolor y cause no sé cuántos tropecientos efectos secundarios. Nada que objetar aquí si es un uso puntual, pero el dolor tiene siempre su causa y es una manera muy poco eficiente, por decirlo de una forma amable, el intentar combatir algo o solucionar algo del que no conoces la causa, del que no sabes cómo funciona. Entonces, normalmente, cuando llega una persona que tiene dolor, lo que solemos encontrar, lo que me suelo encontrar es con un tejido muscular y fascial. La fascia es como una especie de membrana que recubre toda la musculatura del cuerpo como si fuera un traje de neopreno. Imagínate una prenda de neopreno de una sola capa. Entonces lo que me suelo encontrar es con un tejido muscular y fascial que está rígido, demasiado tenso, agarrotado. Y imagínate que por dentro de ese tejido, que es como si fuera una esponja, ¿sí?, pasan nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Entonces, imagínate cómo van a estar toda esa red vascular y red nerviosa en un tejido que lo que está haciendo es constantemente comprimirlos. Como podrás imaginar, no es la solución, o no es la situación, perdón, más adecuada para que el tejido muscular y fascial funcione como tiene que funcionar. Habrá una pobre irrigación, habrá una irritación de esos nervios que pasen por la compresión constante. Y lo más importante, bueno, lo más importante no, pero lo muy frecuente, lo que se da con muchísima frecuencia, es que se va a dar una compresión constante en las articulaciones. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo qué sé, la articulación del codo o la del hombro, porque ahora en esta posición es lo más fácil, es lo que tengo más a mano. Imagínate, por ejemplo, la musculatura que sujeta o que compone el codo, ¿no? El codo es la conjunción de los bíceps con los flexores de los dedos, ¿sí?, y de los tríceps con los extensores de los dedos, lo que abre la mano. Si cualquiera de esta musculatura que está anclada en ambos lados del codo, si por ejemplo el bíceps nace aquí, cruza el hombro y cruza el codo para insertarse en el radio. Si esta musculatura está tensa crónicamente, tu codo estará constantemente comprimido y desplazado
O sea, imagínate una articulación, es el encuentro entre dos huesos, ¿sí?, que tienen que cumplir una función de movimiento. Si esta articulación, que debería tener un espacio de unos milímetros, superficie de cartílago en ambos extremos, líquido sinovial, en vez de tener ese espacio y funcionar de manera holgada, lo que está es comprimida, friccionando una zona de cartílago con otra, cada vez que tú uses el codo de esta manera, esta junta mecánica va a tener un rozamiento y un desgaste que normalmente no tendría. Y no solo eso, sino que si el nivel de tensión de la musculatura que pasa por el codo, bíceps por adelante, flexores de los dedos, tríceps por detrás, extensores de los dedos, no es equilibrado, no solo va a estar comprimida, sino que incluso esa tensión puede desplazar la articulación y producir molestias por un mal alineamiento, ¿sí? Eso produce un estrés en todos los tendones y superficies articulares. Esto aplícalo donde tú quieras. Un ejemplo de la cadera, por ejemplo, cuando hay un pinzamiento femoroacetabular, en el que hay dolor de cadera constante, en el que no te puedes agachar bien, no puedes hacer una sentadilla profunda porque tienes sensación de pellizco. Entonces, esto es bastante frecuente. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque el tejido corporal, los músculos, la fascia, incluso el sistema nervioso, todo lo que sea contráctil, tiene memoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tienen cerebro los músculos? Bueno, en cierta manera lo tienen. Fíjate, el tejido puede hacer tres cosas: contraerse, relajarse y estirarse. Y normalmente para funcionar en el día a día, hagas o no hagas ejercicio, utilizamos siempre una de estas tres opciones, que es la contracción. Entonces, haciendo una actividad, no sé, trabajando, andando, moviéndote, tú utilizas los músculos en contracción constantemente. Si tienes un trabajo repetitivo, imagínate que estás en una línea de producción, yo qué sé, haciendo un gesto con un taladro constantemente, o haciendo un gesto muy parecido, utilizando siempre las mismas partes del cuerpo de la misma forma, lo que vas produciendo es, o dando, es una orden a esas zonas de contraete, contraete, contrae, 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 no sé cuántas cientos de veces al día, durante no sé cuántos meses al año, durante no sé cuántos años. Esto al final produce que el tejido de esas zonas se quede crónicamente contraído, lo cual va a producir lo que hemos visto antes, va a producir una constricción de la circulación sanguínea, una compresión de las ramas nerviosas, una mayor compresión articular en las articulaciones que queden por medio de esa musculatura, un desplazamiento de las articulaciones que puede producir dolor a medio y largo plazo. Entonces, conforme más se prolonga esta situación en el tiempo o más intensos sean los movimientos, mayor posibilidad tienes de que este dolor aparezca. Esto aplícalo a una práctica deportiva, por ejemplo. ¿El deporte es salud? Bueno, sí, hasta cierto punto. Si equilibras todas esas contracciones y todo ese trabajo de carga que estás haciendo con otros gestos que relajen el tejido y que le devuelvan su longitud original, para que no se den estos fenómenos de constricción vascular, de compresión de las ramas nerviosas, superficies articulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte mecánica que origina esa sobrecarga, que origina esa tensión constante en los tejidos, que aunque tú descanses, no se va, no se elimina. Mire usted, a usted le duele, no sé, le duele la rodilla, reposo. Repose usted. Bueno, vale, con el reposo vas a dejar de producir esa fricción excesiva en la articulación y a lo mejor el dolor desaparece, pero en el momento en que vas a usarla, como la tensión sigue estando acumulada en las mismas zonas, se va a reproducir el dolor. ¿Y qué es lo más fácil que te digan? Pues ahora le operamos y le cambiamos, yo qué sé, la rótula, o le hacemos damos más longitud al tendón de tal músculo que lo tiene usted acortado. ¿Y qué va a suceder? Que como la musculatura de la zona sigue igual, al cabo de X tiempo, el dolor se va a volver a reproducir. Y se entra en un bucle del que es muy difícil salir a no ser que conozcas cómo.
Esta era la parte mecánica, pero hay una parte más, que es la parte más compleja a veces, que también genera mucha sobrecarga en los tejidos, que es el factor psicoemocional. Estrés, vamos a llamarlo estrés, para entendernos. Entonces, imagino que te habrá pasado alguna vez que, imagínate que te asustas, ¿vale? Alguien te da un susto, ¿qué hacemos? ¿No? Lo primero que hacemos es una contracción de la musculatura de los trapecios, apretamos la boca, tensamos el abdomen, se dispara el impulso de lucha o huida. ¿Qué ocurre si esto es muy frecuente, como suele ser por desgracia, habitual en la sociedad en la que nos toca vivir y en el tiempo histórico en el que nos toca vivir? Pues que si ese estrés es constante, la tensión también va a serlo. Y lo que era una cosa puntual se va convirtiendo en un hábito. Y luego a uno le duele el cuello y no sabe por qué. Y quien dice el cuello, pues dice un hombro, dice la espalda, dice cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, resumiendo, hay un fenómeno de acumulación de tensión en los tejidos que dispara o puede disparar el dolor si se mantiene el tiempo suficiente o tiene la intensidad suficiente. ¿Qué podemos hacer para aliviar ese dolor, para quitar o para borrar esa tensión acumulada? Pues hay dos herramientas que son muy eficientes para esto. Una es aplicar presión en el tejido, lo que viene siendo un masaje, lo que conocemos un masaje, que funciona por presión y fricción, ¿sí? Y dos, un estiramiento, hacer el gesto opuesto, ¿sí? Si la carga se da, el acúmulo de carga se da por la contracción muscular, el estiramiento va a aliviar parte de ese acortamiento y de esa tensión en el tejido. ¿Qué suele suceder? Que normalmente el estiramiento solo no funciona bien. ¿Por qué? Porque el tejido fascial y el tejido muscular, imagínate un tejido, una tela, ¿sí? Con unos hilos en una dirección. Entonces, para que el tejido funcione bien, para que las cargas, las contracciones se produzcan en las direcciones fisiológicas correctas y no produzcan problemas, ese tejido tiene que estar alineado, ¿sí? Los hilos del tejido en este caso serían fibras de colágeno, de elastina en la fascia y de actina y miosina en el músculo. Deben estar correctamente alineados. ¿Qué ocurre cuando se da el estímulo constante de contrae? Que esas fibras, cuando la contracción empieza a ser excesiva o prolongada demasiado en el tiempo, en vez de estar alineadas, ¿sí? Empiezan a desalinearse, empiezan a cruzarse, empiezan a enredarse. Entonces, imagínate que se hace un nudo, entre comillas, que no es del todo así, pero las fibras se desalinean. Y ahí es, por ejemplo, cuando tú puedes sentir en tu espalda o vas al masajista, que has ido alguna vez, y te dice, tiene usted la espalda llena de nudos, o los trapecios, o el cuello lleno de nudos, o las piernas. Entonces no son nudos, son contracturas. Es una parte del tejido que debería estar extendida, más o menos relajada, y en vez de estar así, con las fibras alineadas, está así, agarrotada, hecha una pelota. Y ahí es donde el masaje funciona muy bien. La respuesta fisiológica de un tejido con demasiada tensión a la presión moderada, si es muy suave, no va a hacer efecto, si es demasiado fuerte va a hacer el efecto contrario. A la presión moderada es la relajación del tejido. Entonces, el orden correcto sería, primero, masajea y después estira. Estoy oyendo decir, sí, pero es que los masajes son muy caros. Sí, es verdad, tienes razón. Pero lo que te voy a proponer en los siguientes vídeos es el automasaje, que aprendas cómo hacer automasaje en las zonas en las que sientes dolor. Para lo cual, en vídeos sucesivos,
te iré enseñando cómo masajear prácticamente todas las zonas del cuerpo que pueden contracturarse, en las que puede aparecer ese dolor, y cómo estirarlas. ¿Bien? O sea que, bueno, te dejo esto a modo de introducción y si te interesa la cuestión, espero verte en siguientes vídeos. Que estés bien y hasta pronto. Nada más, no te doy más la chapa. Si te interesa el tema y quieres estar al día del contenido que vaya incorporando al canal, pues déjame un like, ¿sí? Suscríbete, dale a la campanita que encontrarás aquí abajo y nos vemos, si quieres, en los siguientes vídeos. Que estés bien y hasta pronto.